Sí, por favor. Dale, no pasa nada. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, vamos a cerrar un poco la mesa recogiendo incluso algunas ideas de las dos ponencias anteriores. De hecho, tiene algunos puntos en común. Este es un proyecto apenas, digamos, que dando sus primeros pasos. Y lo que les voy a mostrar básicamente es en relación a una primera experiencia que realicé con estudiantes de la Universidad de la Corporación Universitaria Minuto de Dios en Bogotá, en Colombia. La hicimos con estudiantes de Comunicación Social Periodismo y pues fue un proyecto como de 2 meses, más o menos, 3 meses. Y ya les mostraré al final un poco en qué, digamos que en qué terminó esa primera experiencia e incluso invitarlos un poco ya después con tiempo, al igual que han hecho las otras presentaciones, como a recorrer un poco algunos de estos productos finalizados con un poco más de calma. Entonces, el proyecto está enmarcado un poco en un deseo, digamos que en unas inquietudes particulares y personales alrededor de lo que significa el arte. Yo he tenido un poco esa transformación que lo mencionaban Marcia en la primera ponencia, y es como esa distancia el miedo al museo, el miedo al arte, sobre todo a los lienzos y a las esculturas, como si no tuviesen ningún tipo de relación. Entonces, a partir de ese punto y de estas tecnologías contemporáneas que de alguna manera plantean unas posibilidades mucho más latentes de que las personas puedan producir contenido, ya no solamente consumir pasivamente, sino producir, ya lo hemos visto un poco, sobre todo en la anterior experiencia. Pues entonces nace un poco como este interés, este proyecto que se denomina Creatividades Amadeus 360, y la primera experiencia se denominó Yo Sobreviví. Ya les voy a explicar un poco por qué ese nombre de Yo Sobreviví. Para no demorarme demasiado en algunos temas teóricos, simplemente como enunciar los 3 ejes que a mi gusto soportan buena parte de la experiencia. Lo que van a ver a lo largo de varias de las diapositivas corresponde a obras de arte. Algunas de pronto las conocen ustedes, pero quizás se den cuenta que tienen algunas modificaciones o que tienen unos relieves, y eso tiene que ver con los trabajos que hacían los muchachos, que ya más adelante les voy a decir. Entonces, los aspectos teóricos claves: cibercultura, el arte digital, algunos tintes que ya han tocado previamente, y la comunicación alternativa. Por un lado, entonces, la cibercultura soporta esta experiencia, básicamente partiendo, un poco tomando algunas ideas de autores que ponen en discusión esto de cibercultura no como un solo o mero hecho per se de los instrumentos o de las técnicas o de las tecnicidades, sino más bien de cómo pueden ser potenciadores de trabajos colaborativos, de trabajos en red, no solamente pensando en la red como algo digital, sino como tejido vivo en últimas, y cómo esto puede dinamizar y hacer unos ejercicios de telepresencia muy interesantes. Entonces, ese conjunto de lo inmaterial y lo material, cómo se potencia en muchos niveles. Por otro lado, entonces, el arte digital. Hay dos corrientes que alimentan mucho el proyecto. Por un lado, el NetArt, que puede ser, digamos, que la corriente más antigua, si se quiere, un par de décadas largas desde sus primeros pasos, que igual tiene una herencia muy fuerte del surrealismo de inicios del siglo XX, del movimiento Dada, de lo que hace más tarde el pop art de Andy Warhol, y cómo todo ese aparecimiento o engranaje de Internet termina por plantearle retos a los artistas del momento, finales de los 80, principios de los 90, y decir cómo lo que aparentemente estaba fabricado para algo muy funcional, para sistemas de datos, puede también ser portador de un
digamos que volverse un lienzo para crear piezas también únicas, también irrepetibles, de alguna manera tratando de poner en discusión esto que decía Walter Benjamin del aura y cómo la reproductibilidad del arte, si bien parecía perder un poco el sentido original de las obras clásicas, pero también da también una posibilidad de principio de oportunidad para que incluso el más alejado pudiese al menos tener o portar una imagen en su bolsillo, como ahora lo hacemos a diario, ¿no? Y por otro lado, una idea del arte digital museístico, insisto y vuelvo a la primera ponencia que nos lo mostraban a partir de la inteligencia artificial, y es como el arte o las instituciones museísticas han encontrado, particularmente en los últimos 10 años, han encontrado que lo digital no es sinónimo de una amenaza de que la gente deje de visitar los museos, sino por el contrario, de que pueden ofrecer experiencias mucho más significativas para visitantes, incluso darle oportunidad a muchos otros que no han tenido la posibilidad de acercarse. Hubo varios, digamos que una inspiración muy fuerte de varios proyectos, algunos como lo que hace el Museo del Prado desde hace unos años de darle relieve a muchas de las pinturas para que personas ciegas puedan tocar esas reproducciones y de alguna manera ver la obra de arte. Entonces, a partir de las experiencias es que un poco se va configurando la oportunidad ya de tocar el arte o de tener otro tipo de cercanías con algunas imágenes un poco caprichosamente vueltas inmaculadas, ¿no? Un poco en esa línea pues aparecen todo esto que en palabras de Martín Prada viene siendo como la emergencia social contemporánea, ¿no? Como las movilizaciones sociales apoyadas en medios digitales ha dado para muchísimas mezclas, remezclas, la reutilización de imágenes, de industrias culturales para diferentes fines políticos, humorísticos, entretenimiento, pero también para dar posibilidades incluso a discursos críticos, como sucedió con el NetArt. De allí que se funda un poco ese interés por el concepto de creatividad amateur, como todas esas producciones aficionadas que más allá de lo estético, de si son bonitas o no para el momento, tienen un alto contenido comunicativo, ¿no? Y ahí es donde nos interesa un poco concentrar. Entonces, lo interesante de esa emergencia social es que comienza incluso a entablar unos hilos muy interesantes de relación con imágenes, insisto, inmaculadas, ¿no? El grito de Edvard Munch y cómo se va relacionando incluso con situaciones contemporáneas, algunas más recordadas que otras, pero en cualquier caso que nos anclan y que de alguna manera ya nos van reduciendo esas fronteras de que el arte no puede relacionarse con lo que vivo a diario. Y comunicación alternativa, entendiéndola como una oportunidad no de crear otros medios, sino más bien de preguntarse y problematizar cómo los medios existentes, en este caso sobre todo los relacionados con Internet, cómo pueden ser apropiados para que un colectivo, una comunidad en particular pueda optar, transformarlos para de alguna manera tener un principio más de autodeterminación, de decir, bueno, yo puedo utilizar este medio y no solamente tengo que esperar como desde, digamos que alejarme de lo tradicional y tratar de buscar maneras más rudimentarias, no necesariamente, sino incluso se puede hacer algo, si se me permite, algo más subversivo, ¿no? Utilizar esos medios digitales y desde allí dejar como una especie digamos que de viralidad. ¿Sí? Entonces, un poco la pregunta genérica del proyecto parte de esta primera pregunta. Hay unas más particulares que igual no traje, pero esta es como la grande: cómo las creatividades amateurs apoyadas en el arte digital pueden contribuir en el ciudadano, en este caso a estudiantes de comunicación social, reflexión y construcción de otras narrativas frente a temas inherentes de agenda pública y agenda mediática, pues de sus territorios inmediatos.
Para esta primera experiencia, básicamente, dado que estamos como en un terreno allí pantanoso, no solamente de las técnicas para utilizar, sino de qué tema utilizar o qué tema escoger, pues preferimos un poco conversando con los estudiantes jugar con la situación actual de Colombia. Hago un rápido contexto. Durante los últimos años se dio un proceso de negociaciones con las FARC, quizás el grupo guerrillero más representativo, si bien ahorita están en otras negociaciones con otro grupo, pero digamos que las FARC han sido mediáticamente el más representativo. Y en 2016, cuando se hace una primera firma de los acuerdos de paz, se invita a la ciudadanía a que vote el sí o el no, digamos que de una manera simbólica, un plebiscito para cerrar un poco como el primer paso a la reconciliación. Para sorpresa de muchos, me incluyo, el resultado fue un poco como de photo finish, ganó por un escaso margen como de un 1% o algo por el estilo, ganó el no sobre el sí, y eso creó digamos que un momento de crisis que incluso llevó a algunas revisiones de los acuerdos, y meses más tarde, o un mes más tarde, se hizo digamos que una segunda ceremonia firmando con las modificaciones. Entonces nosotros tomamos un poco, digamos que ese momento de polarización, y comenzamos a rastrear de cara a las presidenciales que justo terminaron hace unos pocos días. Comenzamos a rastrear varios barómetros o varias encuestas muy potentes de cara a las opciones de voto, donde encontramos dos particulares. Esta que es de un grupo de medios que está movida por Yancas, que recopila todos estos medios colombianos, donde en una de sus preguntas le preguntaban a los ciudadanos pues, cuáles eran los asuntos que más preocupaban. No sé si lo alcanzan a ver, pero por ejemplo el acuerdo de paz está bastante abajo y priman otros temas. Inseguridad ciudadana, quizás para el que lo ve desde afuera se pensaría que tiene que ver con la guerrilla, pero se refiere más a la delincuencia común, a un robo, un asalto, etc. Y este otro pulso, esta otra encuesta de Inbamer, se le preguntaba algo similar: ¿cuál es el principal problema que debe ser resuelto por el próximo presidente de Colombia? Y pues acá vamos a encontrar bien abajo y con unos porcentajes bastante bajitos, negociaciones con las FARC, y como prioridad firmar el acuerdo de la paz con el ELN 2.4, o sea, una cosa prácticamente inexistente en el sentir de muchos de estos colombianos que fueron encuestados. Entonces, a partir de estas pistas que nos botaban, estas que les mostraba era diciembre de 2017, igual no cambió demasiado hace unos pocos meses. Comenzamos entonces a decir, bueno, quizás muchas de estas apatías frente a los procesos de paz tiene que ver un poco al desconocimiento de todas las historias, muchas de ellas atroces. A veces uno como que termina mirando otras latitudes, en lo que sucedió en Alemania, en la Segunda Guerra Mundial y demás, y como que a veces no hacemos el acto de autorreflexión, de mirar qué ha pasado en nuestro territorio, ¿no? Entonces los chicos dicen, pues miremos historias de conflicto armado. Encontramos entonces digamos que en un primer momento, una experiencia que se llama Rutas del Conflicto, y es un grupo muy interesante que ha hecho una labor periodística fantástica, donde recogieron relatos de sobrevivientes de masacres en el marco del conflicto armado, ¿no? Entonces, como teníamos esa base ya, digamos que ese terreno ganado, no valía la pena desgastarnos buscando fuentes primarias, sino que dado digamos que la fiabilidad de esa fuente, dijimos, nos la vamos a jugar por esas historias, y tomamos 30 historias, casi la totalidad de las que ellos han desarrollado, y comenzamos en principio, digamos que a pasar por todos estos, digamos que por unas fases que tenían que ver con la reflexión, con estudios de caso, todo esto de lo teórico que les hablaba, un poco pasar por esos
terrenos para que ellos se fueran familiarizando y se fueran desarmando en torno como a sacralizar demasiado el arte y decir, oye, usted puede tocar esta imagen, esta masacre en Colombia de Fernando Botero y no pasa nada. El modificarle no significa que usted esté haciendo algún tipo de blasfemia al lienzo. Lo que les mencionaba de Rutas del Conflicto, que ya dado esa robustez teórica, ya los chicos comenzaban un poco a repartirse los relatos. Y en un tercer momento ellos comenzaban ya a problematizar cada una de esas historias y comenzaban grupalmente a tomar una obra de arte, darle relieve, que era un poco lo que ustedes estaban viendo en diapositivas previas, y tenían que escoger esa obra de arte, digamos que bajo el criterio de ellos como ciudadanos colombianos, y decir, vamos a escoger esta pintura, no importa el artista, no importa cómo se llame la obra, pero la vamos a tratar de relacionar con ese relato y vamos a construir un video de no más de 3 minutos donde narremos o intentemos por lo menos narrar en primera persona como si hubiéramos vivido ese relato, como si nosotros estuviéramos dando ese testimonio. Evidentemente esto traía muchos retos, se los mencionaré, sobre todo las dificultades sobre el final. Y como una cuarta etapa tenían que hacer una fase de la creación de unas interfaces 360 para la construcción de un multimedia de tal forma que las personas pudiesen navegar de una manera un poco más inmersiva a lo largo de estos relatos reinterpretados por los estudiantes. Si se dan cuenta, pues vimos ese progreso un poco incluso de la pintura, en este caso la masacre de Fernando Botero. Esto para llegar a, digamos que a un producto final, que es este que podemos ver. Voy a quitar el volumen de momento. Este producto, como ustedes pueden más o menos observar, pues tiene la particularidad de tener unos ambientes 360, pero pues más allá de la fascinación técnica, lo que va a suceder es que a lo largo de varias de las pantallas, me voy a ir a una particularmente aquí adelante, nos vamos a encontrar con historias y con varios de los estudiantes de hecho que sostienen sus obras interpretadas, donde al darle clic allí vamos a encontrar el video que ellos consideraron, un pequeño abstract de cuál fue su ejercicio y una muestra de la obra de arte que ellos reinterpretaron, en este caso una de Van Gogh. No sé si estoy bien de tiempo para poner un trozo del video. Sí. ¿Sí? Vale. Vamos a poner dura 3 minutos y cerramos. Esta historia es dolorosa, pero es importante contarla. Todo inicia aquí, con el desplazamiento de los habitantes del corregimiento de Trocas de Catacá, en el municipio de Pueblo Viejo, Magdalena. Todos unimos ante el miedo, la incertidumbre, con lágrimas de ver nuestro pueblo sufrir. Este es mi pueblo, un lugar tranquilo, de gente humilde y trabajadora. Hola, vecinito, mire, le quiero la cajita, que se lo ofrece. Varios de ustedes le ayudan a unos guerrilleros. Cántalo. Rápido, digan quién es para ahorrarnos tiempo. Ay, yo le doy un simple pescado. Encerraron a los hombres en la iglesia del pueblo y ordenaronle a las mujeres quedarse en sus casas con los niños. El único cambio fue el de sus armas masacrando en la plaza a algunos hombres. El miedo no dejaba de latir en nuestros corazones. Salimos de nuestras casas
único que vimos fue a 2 muertos. Las personas corrieron a alistar sus maletas y emigraron a sus municipios cercanos, por ejemplo, Pasajeras, Ciénaga, Pueblo Viejo y Fundación. Nos subimos a las canoas con lo poco que pudimos llevar, dejando todo atrás. Esa es la historia de un lago Loro, de todo un pueblo. En este momento solo queda seguir el sueño, tomar clases de enfermería. De esa forma podré estar pendiente de mi familia y ayudar económicamente. Realmente lo único que espero es regresar nuevamente y ver resurgir mi pueblo, ver mi gente unida y feliz. Bueno, entonces esto es un poco lo que se puede uno encontrar a lo largo del recorrido. También hemos tenido la dificultad un poco que decían los compañeros previamente, y es que la gente descubra que al lado de esas pinturas está una historia de una masacre. Estamos tratando de progresar incluso en las siguientes versiones para hacerlo un poco más amigable, sobre todo porque no siempre estas plataformas son tan evidentes para todas digamos que los perfiles de usuarios. Bueno, este es el mapa de navegación, no me voy a detener ahí. Ya simplemente para ir cerrando, expresar algunas de las dificultades que se dieron en el proceso de la realización, y es que con este tema en particular tuvimos varios momentos donde jóvenes simplemente apáticos o que no conocían para nada lo que había sucedido pues a pocos kilómetros del lugar donde viven, pues eso les costó un poco, incluso desde su rol de futuros periodistas o de comunicadores sociales, tratar de construir un relato que ya no era simplemente informar, sino tratar de meterse en el lugar del otro. Entonces, un poco el temor a hablar sobre la muerte, o un poco el temor a faltar el respeto a esa historia pues tan delicada. Entonces fue bastante difícil. De hecho, algunos estudiantes me decían: no, profe, para el siguiente semestre propongamos es mejor proponerle a los compañeros temas incluso más suaves, ¿no? Pero evidentemente la misma coyuntura nos llevó a escoger este tema, que más que relevante para lo que estamos viviendo. Algunas conclusiones de esta primera experiencia, pues evidentemente estas creatividades amateurs, más allá de lo estético, de si es bonito o no, o de si la producción es fantástica o tiene errores en secuencias, en planos y demás, pues tiene un gran potencial como una especie, no solamente más allá de memoria, sino de hacer un ejercicio reflexivo para quienes participan en la elaboración de este tipo de proyectos, y para evidentemente los potenciales usuarios que se acerquen, ¿no? Entonces hay una posibilidad de jugar también o de entablar otras formas de lo emocional, no solamente con las formas más clásicas de decir qué pasó y el número de muertos, etc. Y evidentemente el arte también se vuelve en un pretexto. Lo vimos un poco en este último video, y fue un grupo decide coger una pintura de Van Gogh. Y uno pensaría, bueno, Van Gogh, ¿qué tiene que ver con un corregimiento en Colombia? Y ellos lograron establecerlo y decir, pues esto ya no va a ser una latitud europea, sino va a ser un lugar que tiene que ver más con nuestro sentir y demás. Un poco ya para cerrar, quería dejar esta frase de Johan Galtung: la mejor forma de construir la creatividad es practicándola. Lo que solo es posible si se anima a cuantos más mejor, y no solo a unas élites sobrecargadas, sino siempre muy creativas, a aceptar el reto de encontrar salidas a conflictos profundamente enquistados y a practicar la reconstrucción y la reconciliación. Simplemente recomendarles, quien quiera ir a los productos finales, si copian justamente ese enlace tal cual, lo van a poder abrir.
Van a encontrar el de Yo sobreviví y uno que salió hace poquito que tiene que ver con violencia de género, historias de violencia de género en Colombia, también escogida por los chicos que decidieron seguir con temas muy punzantes pero pues muy de agenda. En este caso sí sucedió y es que este sí tiene un poco más de presencia en la agenda mediática y sí lo sintieron mucho más cerca, pero pues allí también para que lo exploren. Apenas estamos como reflexionando sobre los resultados de ese segundo producto. Entonces pues muchas gracias a todos.